Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Mi nombre es Ronald Villar. Estamos en la semana número 2. ¿En qué sesión estamos, chicos? Coméntenme. Estamos en la sesión 4, claro está, de la unidad didáctica reparación de equipos de cómputo. Levante la manito, ¿quién recuerda que hemos visto por lo menos un punto que hayamos tratado en la sesión anterior? No todos a la vez, ¿eh? Tranquilos. ¿Quién recuerda alguna temática de la clase anterior? La fórmula del columpio. La fórmula del columpio. La fórmula para el Coulomb, ya. Ok. ¿Alguien más? Muy bien, ¿ah? ¿Alguna otra temática que recuerden? Ya, la unidad de medida para el almacenamiento de datos. Muy bien, sí lo hablamos de el byte, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Otra temática? Marcano. Ok, unidad de frecuencia, también lo tratamos muy someramente y hoy día vamos a ahondar en esto. Muy bien, excelente. Conductores eléctricos, que también hablamos de los conductores eléctricos. Ok, conductores y no conductores, ¿no? O conductores y aislantes. Muy bien. Ya, entonces no hay mucho que retroalimentar. Si recuerdan la temática anterior, vamos a continuar con lo de hoy. ¿Okay? Ahí tenemos el indicador de logro. ¿Okay? Ahí tenemos el indicador de logro. Y hoy día vamos a ver, no prefijos, a ver, acá se me ha ido. No sé por qué sigue este prefijos que ya lo vimos, ¿verdad? También vimos prefijos, ¿verdad? Prefijos básicos de la unidad de medida en el sistema internacional. Hoy día vamos a tratar unidades de medida usadas en ATI o en informática, si se quiere. Y voy a voltear la camarita para que se vea la participación de ustedes. ¿Sí? Ustedes me comentan si se está viendo o no. Con las justas creo. Ahí, ¿no? Ya, muy bien. Perfecto. No está mostrando pantalla. El link te está mostrando pantalla. ¿No estoy compartiendo pantalla? Sí. A ver. Ok. A ver, vamos a hablar ahora de las unidades de medida más utilizadas. De estas unidades de medida, ¿cuáles ya conocemos, ya utilizamos, chicos? Comenten. Ok. Cuando queremos medir intensidad de corriente, ya lo habíamos explicado a qué denominamos intensidad de corriente, ¿no? Esa intensidad se va a medir en amperes. Perfecto. Otra unidad. El byte. El byte. Cuando queremos medir capacidad de almacenamiento o el tamaño de un archivo, ¿no? El tamaño de un paquete de software también lo vamos a medir en byte. Muchos dirán, no, profesor, digamos, yo tengo un sistema que he elaborado en curso de tal y pues tiene un tamaño de 1 GB. Entonces lo mido en gigabyte. Claro que el gigabyte solamente es un múltiplo del byte, nada más. Eso es. No hay otra cosa, ¿sí? Y eso lo expliqué en la sesión anterior,
cuando vimos el sistema internacional de medidas. Entonces, no hay problema. Nosotros, cuando hablamos de unidades, hablamos de las unidades básicas. En este caso, información, vale. O tamaño de información, ¿no? Capacidad de almacenamiento también, tamaño de archivo. ¿Sí? ¿Qué otra unidad ya conocen? Llaman bien. Levanten la mano. No todos a la vez. Marcar nuevo, marcar. ¿Cuál? ¿Qué dijo? Pulgada. Ya. ¿Qué medimos en pulgadas? Nosotros como informáticos, como técnicos en ARTI, ¿qué medimos en pulgadas? ¿Usaremos las pulgadas? No, dice su compañera. ¿Qué dicen los demás? Que Marcán está loco. ¿Cómo vas a decir que Marcán está loco? No, miren. Sí, Marcano tiene razón, porque sí usamos las pulgadas. ¿Saben por qué? Imagínate que quiero medir este monitor. Tengo que medir el diagonal, ¿no? Y si mido el diagonal, me va a indicar, ¿no?, que tiene 22 pulgadas o 22.5 pulgadas. Por ejemplo, en el caso de este monitor en específico. Entonces, las pulgadas, como indica Marcano, sí las utilizamos nosotros, ¿sí?, para medir pantallas, ya sea de laptops, ya sean de monitores, ya sean de tablets, ya sean de smartphones, ¿no?, etcétera. Vamos a, como indica el compañero Marcano, vamos a utilizar la unidad de medida pulgada. ¿Y cuántos centímetros es la pulgada? 2.54 centímetros es una pulgada. Perfecto. Antiguamente se indicaba de que la pulgada era una unidad de medida, digamos, no estandarizada. ¿Por qué? Porque tú agarrabas así y desde este nudo hasta acá era una pulgada. Pero ahora ya está estandarizada. En centímetros tiene su equivalente. Sí. ¿Ok? ¿Hasta acá hay una pregunta? Otra unidad de medida que usamos. Las chicas, a ver. No las oigo algo participar hoy día en eso. ¿Qué unidad? A ver, ahí está. El volt. Cuando queremos medir cuánta carga hay en dos puntos, a eso se le llama diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial se mide en voltios, ¿no? Entonces, sí, los voltios, por ejemplo, ¿qué podemos medir en voltios? La batería del computador, ¿sí? Tiene una batería. ¿De qué modelo? ¿Quién me lo hizo? Puede ser pregunta de examen. Y dice, si lo emplean, de repente no encuentra. SL2032. Los ordenadores de sobremesa tienen el modelo CL2030 y las laptops tienen otro tipo de modelos de batería, ¿no? Lo que normalmente nosotros conocemos como pila o batería. ¿Ok? ¿Qué otra unidad de medida? ¿Con qué otra unidad de medida están familiarizadas? El ohmio. Ya. Entonces, cuando nosotros queremos medir la impedancia, ¿no? Entonces nosotros, impedancia viene de impedir, impide el paso de algo, en este caso el paso de electrones, el paso de corriente. Entonces, si tengo un componente electrónico que impide el paso de corriente entre un punto A y un punto B, entonces vamos a decir que es una resistencia. Esa acción de resistir al paso de electrones, nosotros vamos a poder medirlo, ¿no? Entonces,
A eso se le llama resistencia. Y las resistencias se miden en ohmios. Perfecto. Entonces las resistencias se miden en ohmios. ¿Qué más? Otro. El lumen. El lumen es una unidad de medida de flujo luminoso. Por ejemplo, esto, ¿no? Es de 4200 lúmenes. Hay algunos proyectores de 3200, de 3500, de 3600, de 2300, de 2100 lúmenes. O sea, de 2100, digamos, en cuanto a su flujo luminoso. Mientras mayor sea el flujo luminoso, la imagen es más nítida y también la imagen se podrá observar en, digamos, a contraluz o en ambientes con luz, porque el flujo luminoso es mayor que la luz del ambiente, la luz natural. Pregunta, Marta. ¿Cuántos lúmenes puede tener una pantalla, un monitor? Básicamente los monitores no establecen sus lúmenes, pero digamos, un monitor gaming puede tener 1000 lúmenes, 1200 lúmenes, no es tan luminoso el flujo. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar al ojo, tu sistema de visión. No puede ser de muchos lúmenes. Pero, ¿y entonces por qué los proyectores son de muchos lúmenes? Porque básicamente no te enfoca directamente. Porque si yo estuviese acá, por ejemplo, ¿sí? No va a pasar ni dos, 3 meses y ya me vuelvo ciego. Por la luminosidad que va a llegar hacia mi ojo. O lo que muchos dicen vis, pero no es la vis, es el ojo. El ojo, porque lo que se te dan es el órgano. El órgano es el ojo. Y la vista, ¿no? Ese es el sentido, que no es. Ya, entonces, sigamos. No vamos a hablar de anatomía, sigamos. Yo sé así, no sé por qué. Entonces, no hemos hablado de Kelvin. Entonces, cuando nosotros tenemos 0 grados centígrados, decimos tenemos 273.15 Kelvin. ¿Cuánto será entonces 1 grado centígrado? Ya, entonces de nuevo, si yo tengo 1 grado centígrado, yo digo que tengo 274.15 Kelvin. 74.15 Kelvin. Si tengo 2 grados centígrados, ¿cuántos Kelvin serán? Mi atrás. 275. No, es 0, 0, 0. 271. Menos 2,5. No, eso lo he puesto todo junto. 274 ya hicieron cuánto es. ¿Cuánto? Ya empleados dicen que es 275.15 Kelvin. ¿Por qué? Porque la fórmula es, o sea, al Kelvin, ¿sí? Simplemente se le suma 2 grados. Al Kelvin, por ejemplo, 1 grado, ¿no? Entonces acá sería 1,6. Acá igual a el Kelvin que tienes en 0 grados más 1, 274.15. 2 grados, 2 grados Celsius, no. Entonces 2, acá sería 273.15, 2 más 273.15 Kelvin. Y sería 275.15 Kelvin, ¿no? Y así se transforma por grados Celsius a Kelvin. ¿Por qué antes se le decía grados centígrados, luego grados Celsius y luego ahora grados Kelvin? ¿Saben la historia?
¿Alguien? ¿Quién nos dio las unidades, digamos, en relación a los grados centígrados? ¿No? Anders Celsius. ¿No? Entonces, Anders Celsius dijo, miren, esta es la escala en grados centígrados. Pero centígrados es como decir 100. Entonces no tenía relación exacta en cuanto a los 0 grados, que era, digamos, el hielo, el agua certificada, y los 100 grados, que era el agua en ebullición. Entonces había por ahí un rango de tolerancia pequeño. Entonces la mayoría decía, no está bien que sea Celsius, que sea centígrado, porque centígrado viene de 100. Entonces vamos a ponerle Celsius en honor a Anders Celsius. Entonces, lo que antes, por muchos años habían trabajado en grados centígrados, luego se convirtió en grados Celsius. Hasta ahora decimos grados Celsius. Aunque hay ligera variación, que ahí no vamos a entrar a detallar, porque nosotros no somos químicos ni estamos por esa rama, pero bueno. Luego, en una convención, ¿no? Se dice, ¿sabes qué? Mira, tampoco está bien con Celsius, porque sigue la variación, y tanto, acá hay un poquito que está faltando, acá sobra, tanta cosa. Entonces, pero mejor vamos a estandarizar la medida en Kelvin. Entonces, ahora, cuando medimos temperatura, nosotros nos de aquí, o los informáticos, los ingenieros en informática, etcétera, van a medir en grados Kelvin. Pero no obstante, cuando tú te compras, por ejemplo, un sistema de enfriamiento o un panel de temperatura para ponerme en tu gabinete, te va a marcar en grados Celsius. No importa, pero ya sabes cuánto equivale, cómo convertir grados Celsius a grados Kelvin. Casi no te miden en grados Kelvin, no he visto por lo menos, no es común, aunque ya deberíamos utilizar. Entonces, la mayoría de científicos trabajan ya con grados Kelvin. Y a nosotros todavía, como recién estamos en eso del cambio, ¿no? Y eso para eso tiene que pasar muchas décadas, seguimos utilizando grados Celsius. Incluso algunos dicen, esos son grados centígrados, por ejemplo, el mide la fiebre, en realidad te miden Celsius, sino que el símbolo es lo mismo. Y dicen, tiene 38 grados centígrados, cuando en realidad es 38 grados Celsius. Entonces, ¿qué más? Ya que hemos visto todo, ¿no? Vaya, el Coulomb. El Coulomb te mide carga eléctrica. Ya habíamos dicho ya que el Coulomb era como una cantidad de electrones, sabíamos cuánto también equivale un Coulomb, lo habíamos hablado, pero no habíamos hablado del electrón. El electrón es igual a 1.62 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Sí? Y eso que tiene que ver, digamos que a eso equivale un electrón, pongámoslo, ¿no? A eso equivale un electrón. Pero vamos a hablar algo acá. Entonces, miren, la masa, ¿no? La masa de un electrón es 9.11 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos. Si nos referimos al átomo de hidrógeno, ¿no? O comparado con el átomo de hidrógeno, diríamos es 1 sobre 1800 en comparación al átomo de hidrógeno. Pero su carga negativa es la que les he dado acá. Esta es la carga negativa del electrón. Por eso ustedes van a ver el símbolo de menos, no porque sea menos tanto, sino porque es la carga del electrón, sabemos que es negativa, ¿no? Otra cosa que acá había registrado es de que Anders Celsius es un profesor de astronomía en la Universidad de Uppsala
y esa universidad pues queda en Suecia, ¿no? Entonces, ¿qué dio? Eso sí les dije, una escala de temperatura, ¿no? ¿En qué año? En 1741. ¿No? ¿Ok? Ah, ya. Acá hay algo importante, el hertz, ¿no? O hercio también se llama. Hertz o hercio. ¿Y qué podríamos decir del hertz o del hercio? ¿No? Mide la frecuencia. Entonces, cuando nosotros queremos medir velocidad de frecuencia, vamos a medirlo en hertz. ¿Qué podemos o qué tenemos, ¿no? Nosotros en el equipo, en el computador, en un equipo de cómputo, que se pueda medir en hertz? O sea, que podemos medir frecuencia. La memoria RAM, muy bien, bacán. El procesador, excelente, ¿no? ¿Qué más? El cooler no, porque el cooler, si bien hace ciclos, ¿no? En realidad, en un cooler medimos sus revoluciones, ¿no? RPM, o sea, revoluciones por minuto, no lo medimos en hertz. Entonces, ¿qué medimos en hertz? La velocidad de frecuencia de la memoria RAM, la velocidad de frecuencia en la tarjeta gráfica, la GPU, por ejemplo, la velocidad de frecuencia de la GPU de la tarjeta gráfica, la CPU también medimos en hertz. Perfecto, entonces. Entonces, cuando queremos medir frecuencia, vamos a utilizar la unidad de medida que se llama hertz, o también le puedes decir hercio. Hercio. ¿Ok? Y justo de eso vamos a hablar ahora. ¿Sí? Justamente de eso vamos a hablar ahora, ¿no? Vamos a hablar de los osciladores. ¿Ok? ¿Y qué son estos osciladores? Son componentes electrónicos. En realidad es un circuito, ¿no? Es un componente electrónico pequeño, un circuito pequeño. ¿Para qué sirve? A ver, levanten la mano. ¿Para qué servirá? ¿Para qué servirá a propósito de hablar de ciclos de reloj, ¿no? ¿Para qué servirá? ¿O qué hace? Sirve para crear, ¿no? Para crear una señal periódica. Y en las computadoras nosotros tenemos dos tipos de señales periódicas. Un tipo de señal que es esta, así como graditas, como yo represento a los bytes, a los bits, perdón, a los bits, ¿no? Esa es una señal que nosotros vamos a llamar onda cuadrada o señal cuadrada. Y es obvio, ¿verdad? Porque se está formando por ceros y unos, por bits. Y otra señal es así, miren, como un gusanito. Esa señal se llama sinusoidal. Entonces, ¿quién genera una señal cuadrada o una señal sinusoidal? El cristal de cuarzo, o también llamado oscilador. ¿Ok? Entonces, para eso sirve, para generar señales periódicas. Pero acá hay algo bonito, ¿no? Dice, produce una señal periódica a la salida sin tener ninguna entrada periódica. ¿Qué quiere decir? Que lo que ingresa, ¿no?, al oscilador en realidad son impulsos eléctricos. Pero el oscilador, como dice su nombre, oscila, ¿no?, y forma cualquiera de esas dos señales. A la entrada, impulsos eléctricos, pero cuando sale un tipo de señal, un tipo de onda, cuadrada o sinusoidal.
Entonces, dependiendo del tipo de onda que genera, ¿sí? Se puede decir que un oscilador, ¿no?, es de un tipo específico. Hay osciladores armónicos, ¿no? Y hay osciladores de relajación. ¿Cuáles son los de relajación? Los que generan ondas cuadradas. ¿Y cuáles son los armónicos? Los que generan ondas sinusoidales. ¿Ok? ¿Quién estudió todo esto de este circuito que produce corriente alterna o voltaje? ¿No? ¿Quién estudió? ¿No? Los inicios lo estudió Heinrich Rudolf Hertz. Y de él ya habíamos hablado, ¿no? Y en honor a él, pues se utilizan los Hertz. ¿Ok? De Rudolf Hertz ya habíamos hablado, ¿verdad? Entonces no hay problema. ¿De dónde es Rudolf Hertz? ¿Es un americano, peruano, físico alemán, ¿no? Es un físico alemán. Entonces, dice que este cristal, ¿no?, nos dice de 25.000. Cuando ves así, tú dices, ah, ya, este es de 25 megahertz. Si yo digo que es de 25 megahertz, ¿de cuántos hertz será este oscilador? Dice 25 megahertz. ¿De cuánto será? A ver, desayuno. Si fuera de 25 kilohertz, sería de 25.000 hertz. Pero es de 25 megahertz. De 25 millones de hertz. Entonces, este oscilador es de 25 millones de hertz. Por eso hemos visto, ¿no?, el kilo, mega, ¿no? ¿Qué más? Giga, tera. ¿Qué más? Beta, hexa, zeta, iota, ¿no? Entonces, por eso hemos visto estos prefijos de las unidades en el sistema internacional, para que no se confunda. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta sobre osciladores? Ah, ya, acá hay de varios tipos, miren, los que vamos a encontrar en las placas madres van a ser de este tipo y de este tipo. Y en las laptops, generalmente vamos a encontrar de este tipo y de este tipo. Y físicamente, a este tipo de oscilador, el que está acá, aquí marcado, nosotros lo vamos a denominar oscilador SMD. Sin importar de que genere onda cuadrada o genere onda sinusoidal, ¿no? Es un cristal o oscilador SMD. ¿Por qué? Porque es de montaje superficial. ¿Qué quiere decir? Todo dispositivo que te digan que es SMD no tiene pines, no ingresa hacia la placa madre, que es un agujero, y luego se suelta por debajo, sino que se suelta en la misma superficie. O sea, acá tienes un contacto. Se echa un poquito de estaño, y acá también, con un poquito de flux, se le acomoda bien, se le calienta y se le deja ahí. ¿No? O se le presiona con una pinza o con algo que puedas tener. Y queda suelta superficialmente en la superficie. No necesitas perforar y de repente soldar por el reverso de la placa madre. ¿Ok? Eso tienes que tener en cuenta. Ya usaremos el multitester para la próxima trae. Básicamente, un multitester, un cautín, pasta de soldar y estaño. 4 cosas. Y en adelante todas las clases de preferencia las traen.
menos la virtual, ahí vas a estar en casa y ahí lógicamente vas a trabajar. Pero cuando tengamos presencial, siempre las trae. Aquí usemos o no usemos, por si acaso siempre las trae. Obligatoriamente. Sí, por eso la soldadura es el estándar. ¿Qué voy a traer a ver? Test, cautín, estaño y pasta de soldado. De repente por ahí, flux, si vamos a necesitar algo, ya pediré. Pero esos 4 traen siempre. Cuando quiero comprobar osciladores, chicos, miren, voy a tener dos formas. Tengo esta escala, miren, esta escala de onda cuadrada. ¿Sí? Esta escala de onda cuadrada. O también tengo, ¿sí? Esto, que indica Hertz porcentual. Hertz porcentual. Entonces, en esta escala, vamos a medir, ¿no?, los osciladores. O vamos a comprobar si un oscilador está bien o no. Acuérdense, ya no lo voy a repetir en la práctica, ¿ya? Tienen que acordarse. Recuerden, ahí están las escalas, ¿ok? Ahí están las escalas. En estas escalas vamos a medir. Si tienes este tipo de multitester, acá será, ¿no? Si tienes este otro tipo, será acá. ¿Ok? Y este. ¿Qué estamos observando acá? Aquí estamos observando el frecuencímetro, ¿no? Este de acá es una herramienta, ¿no?, o un frecuencímetro. ¿Y qué va a medir? Frecuencia, ¿no? Frecuencia. Y habíamos dicho nosotros, ¿a qué era igual ustedes? ¿Alguien recuerda? ¿A cuánto equivale un hertz? Por ejemplo, si hay una señal, ¿no?, sinusoidal, ¿no? Si es sinusoidal, esto es un ciclo. Si fuera redondo, esto sería un ciclo fijo. De inicio a fin. Si es sinusoidal, el ciclo es este. De aquí hasta acá. Entonces, si un ciclo, una oscilación se da en un segundo, ¿sí?, ¿eso qué quiere decir? Un ciclo por segundo es un ciclo por segundo, o sea, un ciclo que da en un segundo, eso se llama hertz, ¿no? Perfecto. Entonces, miren acá. Acá también tenemos otro frecuencímetro, un frecuencímetro digital, que mide velocidad de frecuencia. ¿En qué te mide? En hertz. ¿Qué puedo medir? Por ejemplo, si tuviese un procesador 8486, 84, cualquier procesador i3 y 9, podrías medir con un frecuencímetro su velocidad de frecuencia. Ahí te indica ahí. Si lo bloqueas o le subes la velocidad de frecuencia en el Wi-Fi o en el Wi-Fi BIOS, ¿no?, simplemente se incrementará, ¿no? Pero acá mides frecuencia. Pero también nosotros tenemos otro aparatito, ¿sí?
tenemos otro aparatito. Ese aparatito se llama osciloscopio. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver. Este aparatito de acá se llama osciloscopio. ¿Ok? El osciloscopio, al igual que ¿esto claro? Frecuencímetro, ¿no? O también al frecuencímetro se le llama sinómetro, por si acaso. Sinómetro o frecuencímetro. El osciloscopio lo que hace es que va a comprobar, ¿no? Y te va a mostrar las señales. Miren, te comprueba y te muestra en una pantallita las señales de tensión como formas de ondas, ¿no? Ya sea en onda cuadrada o ya sea en onda del seno psicocéntrico. ¿Ok? Entonces, ¿qué te hace esta onda? ¿Qué te está indicando? Te va a indicar, pues, no, te va a representar visualmente las variaciones, ¿sí? De tensión en función a un segundo, ¿no? En función a un segundo. Aquí estamos viendo entonces, ¿para qué sirve esto? ¿No? Para visualizar estos, digamos, algún fenómeno transitorio que se podría dar acá en esta señal. En estas señales se puede dar algún fenómeno transitorio. ¿Dónde lo vamos a usar? En los circuitos electrónicos. ¿No? En los circuitos electrónicos. Por ejemplo, tú puedes ver, puedes medir y hay alguna anomalía en las ondas, ¿no? Debido a que probablemente debido al recalentamiento del microprocesador, está recalentando demasiado, entonces esas ondas van a variar de alguna forma. Y para eso, para visualizar, le vas a usar el osciloscopio. También de repente algún otro componente electrónico, digamos, como un oscilador, ¿no? Está fallando. Entonces tú puedes utilizar un osciloscopio, ¿no? Un osciloscopio. Va a visualizar fenómenos transitorios, entonces. ¿Para qué servirá una señal de reloj? Decimos, señales de reloj, el procesador tiene una velocidad de reloj. ¿Para qué servirá esa señal de reloj? Esos megahertz o gigahertz en los microprocesadores. ¿Qué significa? ¿Por qué están ahí? ¿No? ¿Por qué hay velocidad de reloj? ¿Y por qué simplemente no se disparan los bits como sea, ¿no? En la computadora? Claro, pero ¿por qué hay esa señal? ¿Para qué servirá? ¿Sabes para qué sirve? Para que coordine un circuito como, por ejemplo, el microprocesador con la memoria. Ambos tienen su velocidad de reloj. Entonces, con la finalidad de que coordinen estas dos, ¿no? Existen pues estas ondas. Estas ondas, estas señales, ¿no? Que nosotros podemos visualizar mediante un osciloscopio. Porque si no, el microprocesador no podría, de otra manera, coordinar. ¿Sí? Entonces, siempre que hay un cristal o un cristal de cuarzo, un oscilador, sirve para que, digamos, entre un impulso eléctrico y salga un tipo de señal, con la finalidad de que dos circuitos o más circuitos coordinen, ¿no? Y trabajen de manera
sincrónico. Para eso sirve. Ejemplo, tú puedes tener un cristal, un oscilador, que genere una onda al lado de la memoria electrónica. ¿Y para qué sirve? Bueno, por ejemplo, una de las funciones es mantener, ¿no? La hora actual activa. ¿Cómo así? Tenemos una batería de 3 voltios. Eso no alcanzaría para estar años parada sin corriente. Pero tú puedes tener 5 o 6 años parado en una computadora, luego la conectas, la prendes y la fecha y la hora está perfecta. ¿Quién ha estado dando esos ciclos, no? Para cada segundo y para que el reloj o el programa, el firmware se actualice, pues uno de los componentes es el cristal. Te da esas señales para que, por ejemplo, la fecha y la hora más que todo se mantenga. Y según la hora, también se mantiene la fecha. Entonces, eso tienen que ver. Hoy en día hay muchas páginas web, ¿no? Como Alibaba, por ejemplo, donde tú puedes comprar un oscilador. Pero tienes que tener en cuenta algunas características. Como por ejemplo, ¿de qué frecuencia es? Y ya sabemos que las frecuencias normalmente se dan en megahertz. Se dan en hertz en realidad, pero hay osciladores en megahertz para la computadora, ¿no? Que también tengo que saber su capacitancia o su capacidad de voltaje, el voltaje máximo de trabajo, ¿no? Y su medida, ¿no? La medida que hay. ¿Tiene capacitancia? Sí, ¿no? Y se da en microfaradio. Pero eso ya lo valoraremos más adelante, pero basta que tú sepas la característica, ¿no? O si no te vas a dar la sheet de una placa madre, ahí vas a observar que osciladores. Pero cuando tú entres a esas páginas, como por ejemplo AliExpress, ahí te va a dar un oscilador de tanto de frecuencia, tanto de capacitancia, tanto de voltaje. ¿A cuántos voltios trabajan normalmente? Trabajan a 5 voltios, unos 5 voltios. Capacitancia en microfaradios y frecuencia, ¿no? Al igual que este, ¿no? Se van a dar en megahertz. Por ejemplo, en megahertz son de este tipo, mira. De este tipo son de 25 megahertz más o menos. Y de 32 a 35 kilohertz son de este tipo, los cilíndricos. Estos son los que vas a ver al lado de la BIOS, en la mail. De esta también vas a ver en las mails, ¿no? De estas vas a ver en mails de laptop o de teléfonos móviles de este tipo, los SMD. ¿Ok? Finalmente, ya para pasar ya a practicar con el grupo que no tiene nota, ¿sí? Vamos a ver la clasificación. Esto ya lo había visto, esto ya lo había explicado, ¿no? Los osciladores se clasifican en dos. ¿Cuáles son? Los armónicos, los de relajación. Los de relajación. Los armónicos, ¿qué tipo de onda tienen? Sinusoidal. Y los de relajación, cuadrado. Un oscilador no cristal armónico, ¿no? Cuya frecuencia está determinada por un cristal de cuarzo, también lo había indicado, o una cerámica piezoeléctrica. ¿Ok? Listo. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, esto ya lo había explicado, ¿verdad? Los osciladores se clasifican en armónicos y también en osciladores cuya señales de relajación. Ahora vamos a ver sobre las resistencias. ¿Qué son las resistencias? Son componentes electrónicos, ¿no?
Y un pico, ¿no? Son componentes electrónicos que impiden el paso de corriente. Un tipo de resistencia es el que estamos observando acá en la diapo. ¿Cuántas bandas tiene? Sí. Ya. ¿Cuántas bandas tiene? Tiene 4 bandas. Entonces, en resistencias, dicen, impide el paso de corriente. Perfecto. Van a haber normalmente 4 o 5 bandas. Normalmente 4 o 5 bandas. ¿De acuerdo? Si tiene 4 bandas, la primera se llama primera banda, banda 1. La que sigue, banda, segunda banda. La que sigue, banda multiplicadora. Y la que sigue, o última, sería la banda de tolerancia. ¿Pregunta? Ya, ¿cómo sé cuál es la primera? Porque las bandas de tolerancia, por lo general, no estoy diciendo que sean los únicos colores, pero por lo general, llevan color dorado o plateado. Entonces, si es dorado o plateado, esa es la banda de tolerancia. Porque lo podías, como dice su compañero, ¿cómo saber? ¿Qué tal si lo agarro al revés, no? ¿Sí? ¿Qué tal si lo agarro así? ¿Cómo sé que esta no sea multiplicadora? ¿No? Lo sé porque la última banda, la banda multiplicadora, siempre es dorado o plateado. ¿Ok? Entonces, correctamente, la banda de tolerancia, ¿no?, es dorado o plateado. Entonces, esto es lo correcto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando yo sujeto a una resistencia de banda de color, a mi derecha tiene que estar la banda de tolerancia. ¿Cómo sé que es banda de tolerancia? Porque es dorado o plateado. Ya. Ahora vamos a ver otra. Pregunta. La resistencia de la resistencia queda toda la computadora, pero creo lo que le digo en este ejemplo. La resistencia es la oposición al paso de corriente. Ya. Ahora, la resistencia, la hace nosotros ahí, no lo veo. ¿Cómo? Sí, ¿cómo se visualiza? Ajá, no, Físicamente. Ya, físicamente, vamos a ver en una fuente de poder, cuando abramos una fuente, allí van a estar así, de esto. Estos componentes van a estar soldados a la placa, así en orden, pueden estar en serie, en paralelo. Los vamos a observar tal cual. Pero este alambre de acá, ¿sí?, va a estar así, plantado a la tarjeta. Y el pin va a pasar por detrás de la tarjeta. Vas a ver algo así, esta es la resistencia y algo así. Como si fuera, no sé, como cuando engrampas, ¿sí? Solamente ves lo de arriba y lo de abajo ya no puedes ver, ¿cierto? Cuando engrampas. Esa parte de arriba, ahí vas a ver esto. Ahí vas a ver esto. Esta zona. Esta zona. Sí lo vamos a ver, vamos a medir también. Y vamos a calcular también, ¿no? Antiguamente, no, estas son resistencias antiguas. Ahora también hay resistencias de bandas de color. Pero como todavía no sabe, todavía se usa, no es común que se use,
no en placas madre ya, sino en fuentes de poder, entonces las estudiamos aún. Y tienen un valor, ¿no? Desde que tienen bandas, hay primera, segunda banda, tercera banda, banda de multiplicadora y luego banda de tolerancia, tienen un valor. Y el valor está en ohmios. Y no es fácil hallar. Yo les voy a enseñar ya en la próxima sesión cómo se hallan estos valores. Pero hoy día solamente qué hacen, que tienen bandas, cómo saber cuál es la banda multiplicadora, como los compañeros, pero es suficiente. ¿Y por qué no llevan impresos? Porque antiguamente imprimir números fijos era imposible, casi imposible. Hoy en día sí, hoy en día se imprimen números pequeños en algún componente electrónico, su valor, pero antiguamente era complicado, por eso idearon ponerle colores. Entonces, de acuerdo al color, tiene un valor en ohmios. Y de acuerdo a la banda de tolerancia, tiene una tolerancia. ¿Por qué? Porque el valor que obtenemos cuando ya calculamos es un valor, a ver, referencial, o se dice un valor nominal, ¿sí? Un valor nominal. O sea, es una referencia. Entonces, la banda de tolerancia te dice hasta cuánto puede medir como máximo o hasta cuánto puede medir como mínimo. Pero si tú calculas y se pasa del mínimo o se pasa del máximo, entonces esa resistencia ya no sirve. Si tú calculas, suponiendo que te dan 2K ohmios, 2 kilo ohmios, y tiene midiendo 3 kilo ohmios, pero tú sabes de que se pasó de tu rango de tolerancia, entonces ya no sirve. ¿Qué pasa si mide 1 kilo ohmios? También se pasó del rango menor, entonces ya no sirve. La idea es saber hallar, ¿no? Saber cuánto es la tolerancia, también hay que hallar la tolerancia, es sencillo, y luego ya puedes medir. El hecho de medir te dice si está bien o no. Tú hallas solamente para saber en qué escala vas a medir, pero ya no mides para cerciorarte si la resistencia aún está trabajando bien o esa resistencia ya no sirve. ¿Se entendió esa parte o no? Comenten, ¿no? Si no se entiende. Entonces, las banditas, ¿qué te indican? Te indican una tolerancia máxima mínima, 2, la multiplicadora que te indica. El valor que indica cuánto va a resistir, ¿no? Y también en muchos casos tienen un coeficiente de temperatura, no en muchos casos. El mismo color también te da un coeficiente de temperatura. ¿Qué quiere decir? De que no puede trabajar a tal o cual temperatura. O está específicamente hasta tanto de temperatura. Eso se va a ver en una tablita, es súper sencillo, no se compliquen la vida. Y ahora sí, vamos a ver la actividad del día de hoy. Entonces, con los estudiantes que ya tienen nota, ¿no? Se quedan a hacer esta infografía, este trabajo en clase. Y los que no tienen nota aún, ¿sí? A ver, estábamos viendo. Ahí están, miren, estas son las diferentes resistencias. A ver, miren, en esta resistencia, ustedes me van a decir si la banda de tolerancia está arriba o abajo. Abajo. Abajo, pues, ¿no? Y en esta otra, Arriba. ¿qué han entendido entonces? Y acá, Arriba. ¿de cuántas bandas es esta resistencia? 4.
4. Pero también hay resistencias de ¿cuántas bandas? Hay de 5 también. Hay de más bandas, ¿no? Entonces, esta es la actividad. ¿Sí? Lo voy a activar y solamente tienen hasta hoy, hasta la hora de salida. Si ya no lo subes hasta la salida, los que se quedan, los que ya tienen nota, van a quedar. Ya no les voy a poder revisar. ¿Ya? O sea, no estén jugando, no estén haciendo otras cosas. ¿Sí? Lo que tienen que hacer es realizar su infografía. Y con los que no tienen nota, para que tengan su nota, pues vamos a ir a practicar al taller. En el taller vamos a practicar lo mismo que hemos practicado en la sesión anterior. Y ya, pues eso es todo. Voy a tomar asistencia, todavía no se levanten, no se vayan, y voy a activar también la tarea. Me dicen si ya aparece la tarea. Lean su rúbrica, no suban la tarea por subir. ¿Ok? Me avisan si ya aparece la tarea. La tarea no es grupal, ¿ah? Ni la práctica tampoco es grupal. ¿Apareció la tarea, chicos? A ver, comprueben, por favor. Se llama tarea en clase 1, que es durante la semana 02, sesión 4. Qué raro que no aparezca porque está activa. En el durante clase, porque estamos durante. ¿Sí? Ya, entonces pónganse a realizar. Ahora, ¿qué va a pasar con los chicos que van a ir a practicar? No se preocupen, simplemente esta tarea de clase no la realizan, porque van a tener su nota de práctica. Ya no se hace esta tarea. Ya no van a estar ni hablando ni escribiendo como los chicos de la mañana. ¿Les expliqué? Y siguen con lo que los que ya van a practicar, ya no hay necesidad de hacer esta tarea. Solo hacen los chicos que no tienen nota de práctica. ¿Ya? Entonces, los que ya tienen nota de práctica se quedan. Los que no tienen nota de práctica, pues vamos al taller. No se vayan, voy a tomar lista y me avisan el nombre de la jovencita. Ahí, vaya usted. Asistencia. Atención, atentos a la asistencia, chicos. El documento PowerPoint. Acosta Quirós. Muy bien. Cango. Collantes. Contreras. Delgado. Flores. Chicos, por favor, dejen de conversar. No están escuchando. González Chinchay. González Peña. Maquén. Marcano. Mayanga. Monsalve. No viene Monsalve, ¿no?
En virtual, González, debes venir, González, porque las clases son presenciales hoy día. Sí está. Entonces, el link. Monsalve, Salazar. Monsalve, Está bien. sí, pero tienen que venir, chicos. O sea, cuando es presencial, todos tienen que venir a presencial, porque si no, no van a tener nota de práctica, no van a tener otras notas. ¿Solo en la clase? Sí, por favor, Cristian. Sí, por. Montalbán. Ya, Morales. Ñanfuñay. Neira. Nuntón. Pereira. Presente. Igual, Pereira, tienes que venir a clase. Quevedo. Rojas. Santos. Silva. Vargas. Soto. Tenorio. Vázquez. Guerra. Vázquez Hernández. ¿Ok? Ahora sí. Pues acá nos quedamos, nos vemos la próxima clase con los que están en virtual porque ya no podemos grabar en la sesión en el taller, ¿ya? No hay ahí para grabar, no hay cambio de internet está fallando, entonces nos vemos la próxima sesión. Cuídense, muchachos, lleguen a clase cuando es presencial. Hasta luego.